Bien, pues bienvenidos al nuevo vídeo de estadística. Como ya os dije en el anterior, vamos a abordar varias materias a la vez, de manera un poco entrelazada. Al igual que en estadística, si podemos hacer uso de RStudio, que básicamente es un programa dedicado a la estadística, pues lo usaremos. Pero por ahora vamos a empezar con los conceptos más básicos de la estadística descriptiva. Seguiremos con la probabilidad, que ya son, o sea, son conceptos de bachillerato básicamente, y ya luego pues un poco cosas más nuevas y menos aburridas, la verdad. Así que venga, vamos a empezar con este apartado. Va a ser estadística descriptiva. Va a ser el capítulo 1. Bien, veamos algunos conceptos básicos. Van a ser población. Definimos población como un conjunto de individuos que presentan una o varias características en común. Esto puede ser como, o sea, va a ser nuestro conjunto de estudio y, pues, por ejemplo, podemos tener los habitantes de una determinada ciudad, piezas fabricadas por una misma máquina, o sea, para una misma máquina, o todos los enfermos de una misma enfermedad. Siempre van a tener, va a ser un grupo de estudio que tengan algo en común, ¿vale? Así que, grupo de estudio con característica en común. Bien. Luego, ¿cómo podemos estudiarlas? Primera pregunta que que nos puede surgir es ¿cómo poder estudiar una población? Bien, pues de varias maneras. La primera es mediante un estudio exhaustivo, es decir, observar todos y cada uno de los individuos u objetos o lo que sea, o sea, de nuestra población, cada elemento individualmente y ver e interpretar, o sea, anotarlos y luego interpretar el conjunto, ¿vale? Entonces, primer método, eh, primer método, estudio individual de las características de cada elemento de la población. Claro, esto está bien cuando tenemos poca población. O sea, por ejemplo, si tenemos para el ejemplo de las piezas fabricadas para una misma máquina, pues si tenemos, yo qué sé, 50 piezas, te puedes llegar a ver cada una por una, las características que tiene y así al final hacer una media y decir el porcentaje de error que hay en la fabricación de esa pieza. Pero si estás en una industria, que es lo más común, pues a lo mejor tienes 100.000 piezas y no te vas a poner a ver una por una. Entonces entra aquí el concepto de muestreo, que va a consistir en estudiar un subconjunto que represente a la población, que se llamará muestra, básicamente. Es decir, de 100.000 piezas, pues vamos a coger a lo mejor 50.000. Bueno, 50.000 a lo mejor es mucho. Vamos a coger 1.000 piezas y va a ser la representación de las 100.000, ¿vale? Va a ser como el muestreo. Entonces, si esas 1.000 piezas tienen un error, por ejemplo, del 2%, pues se puede considerar que en general hay un error del 2%. Por supuesto, cuanto más grande sea la muestra, más preciso será la medición de cada característica. Entonces, bueno, eso me imagino que os parecerá lógico. Bueno, el caso es que muestreo, muestreo que consiste en estudiar
las características de un subconjunto llamada muestra. Bien. También no paramos de hablar de característica por todos lados. ¿Pero qué son? O sea, ¿qué pueden ser las características? Pues se define característica como la propiedad que deseamos observar. Pues, es decir, si a un elemento nos importa la altura, es decir, que por ejemplo para una pieza de un ordenador tiene que medir, por ejemplo, 3 por 4 y de profundidad 2, pues nos va a interesar cada número. Entonces nos vamos a fijar en, digamos, la longitud, la profundidad y la altura del objeto, ¿vale? Según la importancia que le demos al objeto en cuestión. O sea, la fabricación, para qué se fabrica o para qué se estudia. Así que, característica, bueno, características, más bien. Vamos a definirla como la propiedad que deseamos estudiar. Vale. Estas características las vamos a poner en dos grupos. Un primer grupo que va a ser cualitativa. Y esto va a ser que represente una cualidad del individuo. Representa una cualidad del individuo. Por ejemplo, o sea, bueno, cualitativo no se puede contar, por lo que una cualidad pues tampoco se puede contar. Y luego, por lógica, está la cuantitativa. Y la cuantitativa, pues nada, o sea, se puede contar básicamente, que van a ser, pues, aquellas características que presenten valores numéricos. Vale. ¿Qué más? Claro, la cuantitativa se va a dividir también en otras dos. En discretas, que van a ser aquellas que tomen un número finito o infinito pero numerable. O sea, aquellas que sean numerables y continuas, que van a ser, pues lo contrario, aquellas que no sean numerables. ¿Vale? Perfecto. A ver, abrirlo así. Esto. Vamos a tener esto. Perfecto. Venga, siguientes conceptos. Supongamos ahora
que vamos a tener una muestra de tamaño n, ¿vale? Muestra de tamaño n. La muestra va a presentar m menor o igual a n modalidades, ¿vale? O sea, características. Vamos a poner características. Bien. Entonces, vamos a llamar frecuencia absoluta de la modalidad a la suma del número de veces que aparezca la modalidad en la muestra. Es decir, n1 más n2 más n3 más n sub m igual a n total, ¿vale? Es decir, la muestra, el individuo con la modalidad 1, el individuo con la modalidad 2, 3, hasta m, si tú sumas todo, vas a tener la muestra, la muestra inicial, ¿no? El total de todas las muestras. Vale. Luego, para la frecuencia relativa, de la modalidad pues va a ser definida por f sub i, f minúscula, y va a ser n sub i partido de n, ¿vale? O sea, la modalidad, por ejemplo, si nos queremos fijar en la 1, pues 1 partido del total de todas las modalidades. Bien, luego, al igual que en la suma de modalidades, de frecuencias absolutas de modalidad es n1 más n2 y al final da n, lo mismo sería f1 más f2 más f3 más fm, que da f. Bueno, queda 1, más bien. Queda 1, ¿vale? Perfecto. Luego el porcentaje, pues multiplicas por 100 y ya está, no tiene más. Vamos a ver un pequeño ejemplo, porque así con letras es un poco intuitivo, la verdad. Vamos a hacer una pequeña gráfica, bueno, una pequeña tabla más bien. Aquí tendremos longitud. Aquí vamos a tener frecuencia absoluta. Y aquí frecuencia relativa. Vamos a tener esto. Bien. Entonces, longitud, pues va a ser, por ejemplo, el muestreo de las doradas del Mar Menor, ¿vale? Pues tenemos que las doradas del Mar Menor van a presentar longitud de 10 centímetros. A lo mejor es mucho. Bueno, 1 centímetro. 2, 3, 4, 5 centímetros, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, pues digamos que en frecuencia absoluta, pues digamos que de 1 centímetro hay 6, de 2 centímetros hay 4, de 3 hay 10, de 4 hay 2 y de 5 hay 1, ¿vale? Pues tú sabrás que el muestreo total, aquí me he pasado, el muestreo total pues va a ser la suma de cada frecuencia absoluta, como hemos visto al principio. Entonces, pues nada, a ver, 6 más 4, 10, más 10, 20, 22, 23. 23 doradas tendré al final, o sea, en total. La frecuencia relativa hemos dicho que era cada n sub i dividido del total. Por lo tanto, aquí va a ser 6 entre 23, 4 entre 23, 10 entre 23, 2 entre 23 y 1 entre 23. Y al final, si tú sumas esto, vas a tener que tener
1, ¿vale? Si no, algo ha ido mal. Bien, ¿qué más? Vale, vamos a coger el ejemplo anterior porque va a ser más ilustrativo, la verdad, más que empezar a copiar y copiar tontamente. Y vamos a añadir dos columnas. Una que va a ser frecuencia absoluta acumulada. Entonces, acumulada. Y otro que va a ser frecuencia relativa acumulada. A ver, la absoluta acumulada, pues como se acumula, básicamente es coger el primero 6, porque empieza en 6. ¿Vale? Aquí lo tienes. Luego va a ser 6 más 4. 10. Luego 10 más 2. 12. 12 más 1. Vaya. Perdón, 10 más 10. 20. 20 más 2. 22. 22 más 1. 23. Al final vas a obtener el patrón de... Tienes el total aquí en vez de abajo, ¿vale? O sea, fíjate que lo que hemos hecho ha sido para llegar de 6 aquí, pues más 4, y este 4 es este. Se va sumando. Más 10, y este 10 es este. Luego, más 2, y este 2 es este, ¿vale? Y la frecuencia relativa va a ser lo mismo. Empezamos en 6, 6 partido de 23. Luego, más 4 partido de 23. Más 10 partido de 23. Más 22 partido de 23. Y luego 23 partido de 23. Que es 1. Y pasa exactamente lo mismo que te he dicho antes, ¿vale? Eso simplemente es la absoluta acumulada y relativa acumulada, no tiene más. Vale, luego, la media de toda la vida. La media. Pues va a ser, se representa como x barra igual a 1 entre n, donde n es el número total del muestreo. Si, por ejemplo, hemos muestreado 100 piezas, pues n será 100, por el sumatorio de i igual a 1 hasta n de cada x sub i, ¿vale? Luego, concepto de mediana. Mediana, como su propio nombre lo indica, va a estar en el medio. Por lo tanto, será pues aquel, digamos, aquel número que divida una distribución de frecuencias o de medias, lo que sea, en dos mitades perfectas, ¿vale? O sea, si tienes x1 más x... bueno, perdón, x1, x2... aquí vas a poner la media, o sea, la mediana, x y más 1 hasta xn, pues vas a tener 50% del muestreo y aquí otro 50% del muestreo. ¿Vale? Perfecto. Vale. Aquí puede resultar más fácil de lo que es en cuanto a que... Imagínate que tienes x1, x2, x3, x4 y x5, ¿vale? Pues dices, mira, mi mediana va a ser x3 porque voy a tener dos elementos aquí y dos elementos acá. Pero, ¿qué pasa si yo tengo x1, x2, x3 y x6? Si yo ahora mismo cojo este, voy a tener 2 aquí y 3 aquí. Y lo mismo si cojo x4. Entonces, en este caso, lo que hay que coger es x3 más x4 y hacer la media. O sea, x3 más x4 partido de 2. Esa va a ser mi mediana, ¿vale? Es como el que está en el centro realmente, ¿vale? Bien. La moda. ¿Qué es la moda? Pues mira, muy intuitivo, porque la moda, como su propio nombre lo indica, es, digamos, lo más común. Así que va a ser el valor que se presente con mayor frecuencia, ¿vale?
Si, por ejemplo, tienes en una población de individuos, quieres estudiar la altura, la estatura, y ves que la mayoría miden entre 1,70 y 1,80, pues la moda va a ser esa medida, esa altura, ¿vale? Bueno, lo que más se repite, básicamente. Pasamos ahora con los cuantiles, percentiles, deciles y cuartiles. Vamos a ver qué es esto. Cuantiles. Vamos a ver, los cuantiles básicamente es el conjunto de percentil, decil y cuartil. Entonces, ¿qué es el percentil? El percentil básicamente va a ser representado por P1, P2, P3 hasta P100 y va a tomar un valor alfa igual a 0,01 hasta alfa igual a 1, ¿vale? Está representado en porcentaje, de ahí percentil. Decil, pues su propio nombre lo indica, décimas, así que lo mismo con una D, de 2 hasta de 10 y alfa pues va a ser 0,1 hasta 1. Y cuartil, cuartos, va a ser representado por Q1, Q2, Q3, Q4 y alfa va a representar 0,25, 0,5 hasta 1. Vale. Vamos a ver ejemplos de esto. Supongamos que tenemos una muestra de tamaño 11 que toma los valores siguientes, ¿vale? 5, 5.3, vaya tela, 5, 5.3, 6.1, 7, 7.2, 7.5, 7.8, 8.1, 8.6, 8.9 y 9. Vale, veamos. Si tenemos 11 significa que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, el número 11. 1, 2, 3, 4, 5, porque es impar. Por lo tanto, esto va a ser mi mediana. ¿Vale? ¿Hay algún elemento que se repita? No, por lo tanto no hay ninguna moda como tal. Así que, ¿vale? Y los cuartiles, por ejemplo. El cuartil hemos dicho que alfa es 25, 0,5, 0,65 y 1. O sea que básicamente tú tienes que coger el 11, el número 11, el muestreo, que es el tamaño de la muestra, ¿vale? Vas a decir cuartil es tamaño de la muestra por, o sea, cuartil 1 por 0,25. El cuartil 2 será lo mismo por 0,5. Cuartil 3 lo mismo por 0,75, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, si queremos calcular el cuartil 1, tú coges 11 y haces el 25% de 11 y te da 2,75. Por lo tanto, va a ser 6.1. ¿Qué quieres saber el 75%? Pues vamos a verlo. El 75% va a ser 11 por 0,75, que es igual a 8,25.25 y redondeamos hacia arriba, ¿vale? Porque tendremos 8.6 en este caso, ¿vale? O sea, porque es el que más se acerca, ¿vale? O sea, en cuanto al redondeo hacia arriba. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y redondeamos hacia arriba va a ser el siguiente, ¿vale? Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más?
Bueno, sí, va a ser 9, claro. Redondeamos hacia arriba, será 9, por lo que será el elemento 9. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el elemento 9, 8.6. Vale, por supuesto, para el percentil y decil es exactamente lo mismo. O sea, es percentil pues por 0,01, el decil por 0,1, etcétera, etcétera, etcétera. De todas formas, eso más adelante veremos ejemplos con los ejercicios, o sea que no os preocupéis si no lo entendéis así, si no lo habéis cogido del todo, porque lo veremos enseguida. Bien, más definiciones. A ver, vamos a definir rango como básicamente un intervalo entre el valor máximo y mínimo de lo que estamos observando, del muestreo que observamos. O sea que va a ser definido por R, xmin menos, o sea, xmax menos xmin. No tiene más. Luego, el rango intercuartílico. Rango intercuartílico. Pues va a ser el rango entre cuartiles. Y va a ser en concreto entre Q3 y Q1. ¿Vale? Esa es la diferencia. Luego, definimos varianza. Varianza como S al cuadrado de X. También se puede representar como var de X. Y esto es igual a 1 entre n menos 1, sumatorio en i empezando en 1 hasta n, de x sub i menos la media, y todo eso al cuadrado. También tienes la fórmula 1 entre, o sea, n entre n menos 1 por factor de x al cuadrado, la media de x al cuadrado, menos la media al cuadrado. Que no es lo mismo, ¿vale? Se define por ende desviación típica. Desviación típica o incluso error, ¿vale? La desviación típica suele ser representada como el error de una muestra por sigma de x, que es igual a raíz de S2, de S al cuadrado de x, de la varianza, básicamente. Vale. Vale, vamos a definir también el coeficiente, que lo veremos aplicado en ejercicios, pero bueno, es una fórmula más. Coeficiente de variación de Pearson. Y va a ser CV igual a la desviación típica, sigma, partido de la media. Y, por último, el coeficiente de asimetría de Fisher, representado por CA sub F, igual a 1 entre n menos 1, igual a 1 hasta n, xi menos x media, todo al cubo, partido de la desviación al cubo. Vale, ¿cómo interpretar cada coeficiente? Vale. Para el coeficiente de variación de Pearson, para CV, tú ves que es sigma partido de x media. Vale. ¿Qué te he dicho de sigma? Sigma es la desviación típica o también es el error. Es decir, cuanto más pequeño sea sigma, o sea, CV, perdón, significa que el error para una media dada, ¿vale? El error del muestreo, sigma, es más pequeño. Es decir, que dada una medida, vas a tener que la media es mucho más representativa, ¿vale? Si hacemos una gráfica, por ejemplo, aquí tú vas a decir que la media es el valor más representativo, ¿vale? Está por aquí, y vas a tener aquí una dispersión y aquí otra dispersión, ¿vale?
Bueno, pues si la dispersión disminuye, vas a pasar a tener, por ejemplo, esta gráfica, donde tú tienes el valor representativo y la dispersión es mucho más pequeña. Por lo tanto, el error al cometer una estimación va a ser mucho más pequeño. Vale. Luego, el coeficiente de asimetría, ¿qué es? Vamos a verlo. Pues no tiene más que su propio nombre lo dice, ¿no? O sea, el coeficiente de asimetría te va a decir cuánto de simétrico es una función. Entonces, si por ejemplo tú tienes una función totalmente simétrica, imagínate que lo es, pues vas a tener que el coeficiente AF va a ser en torno a 0, ¿vale? Va a ser igual a 0. Eso sí es simétrica. Y si no es simétrica, pues será distinto de 0. No tiene más, realmente no tiene mucho más, ¿vale? Perfecto. Vamos a ver más cositas. Vale. Vamos a ver el diagrama de caja y bigotes, ¿vale? Que es el típico diagrama que a lo mejor habréis visto, que es esto, con unas ramitas. Esta es la caja y esto es lo que se llama bigotes, ¿vale? Entonces, lo primero es que dado una muestra de n elementos, vamos a definir la caja como el elemento, o sea, la parte superior que va a estar definida aquí va a ser Q3, la parte inferior va a ser Q1 y la parte media va a ser la mediana, ¿vale? Eso en un primer lugar. Luego, los bigotes, la parte superior del bigote va a venir definida por L superior y va a ser igual a Q3 más 1.5 por R y Q, que es lo que habíamos visto en la diferencia antes. Y aquí L inferior va a ser lo mismo, pero con un menos. Bueno, con un Q1 también. O sea, todo varía. No es lo mismo, para nada. Q1 menos 1,5 por R y Q. ¿Vale? Y los bigotes, pues básicamente es la unión de la parte inferior de la caja con L inferior y la parte superior de la caja con L superior. Básicamente. Luego también vamos a definir el dato atípico, que pues a lo mejor es un poco intuitivo el nombre, pero dice que básicamente está fuera de la caja del intervalo de muestreo, ¿vale? Y va a ser definido por dato atípico como un intervalo entre Q1 menos 1,5 por R y Q, Q3 más 1,5 por R y Q. Este será el dato atípico. Bien, pues llegados a este punto ya podemos hacer ejercicios. Así que vamos.